Bienvenidos un día más a su canal favorito de Noticias del Corazón, ese refugio donde las primicias aterrizan con más rapidez que un paparazzi en la puerta de un hotel de lujo, donde los rumores son diseccionados con la precisión de un cirujano y, admitámoslo, donde el drama es el ingrediente estrella de cada platillo informativo. Espero que tengan sus tazas de café listas, o lo que sea que los impulse a mantenerse despiertos y atentos, porque hoy les traigo un vídeo que, tal como lo promete el título, es imperdible. Hoy, como seguramente ya intuyeron al ver la miniatura y leer el título, vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros tortolitos turcos más adorados. Si hablo de esa pareja que incendió las pantallas en asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que los catapultó al firmamento del estrellato global y, sobre todo, la serie que sembró en nuestros corazones la semilla de la esperanza en el amor verdadero, aunque solo fuera un amor orquestado para la cámara. Y digo solo fuera porque, bueno, todos conocemos el desenlace de la historia. Pero tranquilos que aquí no venimos a lamentarnos por amores que fueron y no pudieron ser, sino a escudriñar cada fragmento de información que nos llega sobre estos dos, como detectives privados en busca de la verdad oculta tras la fachada. Y la información, mis queridos chismosos, viene hoy más cargada de sorpresas que un camión de mudanzas lleno de secretos. Porque, según nuestras fuentes más confiables, Kerem Bürsin ha soltado una bomba sobre Hande Erçel, una declaración que literalmente la dejó sin aliento. Antes de que salgan corriendo a buscar la cuchara de la envidia para saborear este banquete de chismes, déjenme hacerles un pequeño favor. Si son nuevos por estos lares, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, se aseguran de ser los primeros en enterarse de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos a la vanguardia de los últimos escándalos, romances florecientes y chismorreos del mundo del espectáculo. Además, me estarían ayudando un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de alta calidad, bueno, alta calidad en términos de chismorreo, por supuesto. Ahora sí, entremos en materia como un elefante en una cristalería. Como bien saben, la relación entre Kerem y Hande, a pesar de su final abrupto, siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Rumores insistentes de reconciliación, encuentros fortuitos, mensajes cifrados en redes sociales que parecen sacados de un libro de códigos secretos. Un laberinto digno del mismísimo Da Vinci para aquellos de nosotros que intentamos seguirles el rastro. Y en medio de este caos mediático, Kerem, al parecer, ha decidido tomar las riendas de la situación y hablar con la claridad de un relámpago en una noche oscura. Según nuestras fuentes fidedignas, Kerem habría aprovechado un encuentro casual, durante un evento benéfico al que ambos asistieron, para acercarse a Hande y solicitar una conversación a solas. No tenemos todos los detalles escabrosos de lo que se dijeron, pero sí sabemos con certeza que Kerem fue quien tomó la iniciativa y que sus palabras impactaron a Hande con la fuerza de un tsunami emocional. ¿Qué fue lo que le dijo exactamente? Aquí es donde la trama se pone más interesante que un thriller de espías. Las teorías se multiplican como conejos en primavera, cada una más intrigante que la anterior. Algunos aseguran que Kerem le confesó a Hande que aún alberga sentimientos profundos por ella, que su corazón sigue latiendo al ritmo de asteriscos en Calcap Masterisco. Otros, con un enfoque más pragmático y menos romántico, sostienen que simplemente le ofreció disculpas sinceras por la forma en que terminó su relación, reconociendo errores y asumiendo responsabilidades. Y luego está la teoría más audaz y descabellada, la que desafía toda lógica y sentido común, la que insinúa que Kerem le propuso a Hande un nuevo proyecto profesional juntos. Analicemos minuciosamente cada una de estas hipótesis, como si estuviéramos desarmando una bomba de relojería. La primera, la de la confesión amorosa, es la que más nos gustaría que fuera cierta, seamos honestos. Imaginen por un instante los titulares de la prensa rosa: Kerem Bürsin se derrite por Hande Erçel. ¿Renace el amor entre las cenizas? Sería una noticia explosiva, un acontecimiento que paralizaría al mundo del espectáculo. Además, no sería la primera vez que una pareja decide darse una segunda oportunidad después de una dolorosa ruptura. Quién sabe, tal vez Kerem se dio cuenta de que no puede vivir sin Hande, que su alma gemela reside en esos ojos color miel, y decidió apostar todo a una última carta. La segunda opción, la de las disculpas públicas, es quizás la más realista, pero también la más melancólica. A veces las relaciones terminan de forma abrupta y dolorosa, dejando cicatrices profundas que tardan años en sanar. Tal vez Kerem sintió la imperiosa necesidad de cerrar ese capítulo de su vida, de pedir perdón por cualquier error que haya cometido, de liberarse de la culpa y el remordimiento.
Sería un gesto admirable de madurez y nobleza, aunque mucho menos emocionante y espectacular que la confesión de amor. Y finalmente llegamos a la tercera teoría, la del nuevo proyecto profesional, la más enigmática y desconcertante de todas. Ande y Kerem poseen una química innegable en la pantalla, una conexión magnética que traspasa las barreras del televisor. Asteriscos en Calcap Masterisco fue un éxito arrollador gracias a su talento indiscutible y a la conexión especial que irradiaban juntos. ¿Se imaginan el impacto que podrían generar si decidieran volver a trabajar juntos en una nueva producción? Sería un evento mediático de proporciones globales, un espectáculo que atraería la atención de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, también implicaría un riesgo considerable, ya que reviviría viejos fantasmas del pasado y podría desencadenar nuevas tensiones y conflictos. Pero volvamos al punto central de nuestro chisme, la reacción de Ande ante las palabras de Kerem. Nuestras fuentes aseguran que la actriz quedó muda, atónita, petrificada, después de la inesperada declaración de Kerem. No sabemos a ciencia cierta si su silencio fue producto de la sorpresa, de la emoción, de la incomodidad o de una mezcla confusa de todas estas emociones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conversación entre ambos se prolongó durante varios minutos y que, al finalizar, Ande se retiró del lugar con un semblante visiblemente afectado. Desde ese momento crucial, los medios de comunicación turcos han estado especulando febrilmente sobre el tema, alimentando la hoguera de los rumores con leña fresca. Algunos sostienen que Ande está meditando seriamente las palabras de Kerem, que está sopesando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación, que su corazón aún late por él. Otros, en cambio, afirman que la actriz está completamente enfocada en su carrera profesional, que no tiene intenciones de volver a involucrarse sentimentalmente con Kerem, que su prioridad es alcanzar nuevas metas y desafíos en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones públicas al respecto. Ambos han optado por guardar silencio, por mantener un hermetismo absoluto, evitando cualquier comentario sobre el tema en entrevistas y eventos sociales. Esta actitud reservada, por supuesto, no hace más que exacerbar las especulaciones y mantener a los fans en vilo, preguntándose qué pasará con sus ídolos. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta que nos carcome la mente es, ¿qué creen ustedes que realmente sucedió entre Kerem y Ande? ¿Habrá una reconciliación romántica digna de un cuento de hadas? ¿O simplemente fue un encuentro casual sin mayores consecuencias? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo y a compartir sus teorías más audaces. Me muero por conocer sus opiniones y debatir sobre este apasionante tema. En resumen, hoy les hemos ofrecido un vídeo cargado de intriga, misterio y, sobre todo, mucho chisme jugoso. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin a Ande Erçel con lupa de detective y hemos explorado las posibles reacciones de la actriz, desde la euforia hasta la decepción. Hemos planteado diferentes escenarios y hemos debatido sobre el futuro incierto de esta pareja que, a pesar de todo, sigue siendo el centro de atención de los medios de comunicación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Recuerden que aquí en su canal de noticias del corazón favorito, siempre encontrarán las últimas exclusivas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal continúe creciendo y brindándoles contenido de calidad. Ahora sí, no se olviden de dejar sus comentarios sobre este dramón Kerem Ande, cuéntenme qué les pareció el vídeo, cuál es su teoría favorita, si creen en las segundas oportunidades en el amor. Lo que se les ocurra. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.